quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Aplausos suaves resonaban en esa pequeña tienda de café sin clientes. El chico rubio sonreía mirando a la chica de cabello negro y ojos verdes que le dedicaba tal admiración con una sonrisa. Muy bien, Denji, anunció colocándose a su lado, leyendo una vez más el párrafo que acaba de narrar el de dientes afilados. Era una tarde tranquila y cálida, un día más de las largas vacaciones escolares. Hacía tiempo que ambos se conocían desde ese día lluvioso en aquella cabina telefónica, un encuentro peculiar, sin duda, pero el comienzo de una linda amistad entre Rece y Denji. Todo fluía con naturalidad, era como un destino perfecto, lo que tuvo que haber ocurrido desde un principio. Gracias a la joven, Denji fue introducido a lo que realmente se trataba estudiar, o al menos lo más básico, leer o escribir. Ser analfabeto iba a ser un problema a la larga, le expuso Rece una vez, lo que terminó de convencerlo de dar su mejor esfuerzo en aprender algo nuevo. Además, era una excusa para pasar más tiempo con una niña bonita. Una que solía ponerlo en su lugar, remarcando el no querer nada con él, pero eso no lo desanimaba a seguir queriendo estar a su lado casi todas las tardes. Has avanzado mucho, incluso tu letra ha mejorado, comentó la joven, leyendo los ejercicios que el chico escribía en la libreta que ella le había regalado, oraciones simples, con letras con mejor forma, ahora sí que eran mucho más legibles, más que la inútil palabra bolas. Rece sabía que sus elogios eran un motivante directo para el adolescente, sabía qué decir y qué tono usar con él para que siguiera avanzando. ¿Sabes, Denji? Sería bueno que empezaras a leer algún libro por tu cuenta, propuso la pelinegra con una sonrisa, ladeando su cabeza en dirección del joven, quien la miraba con mejillas sonrojadas. ¿Por qué haría eso? Prefiero leerlo contigo, admitió, recibiendo una risa como respuesta. Anda, chico. No puedo ser tu profesora por siempre, comentó divertida, endulzando el golpe de la verdad para el rubio con una pequeña risa. Puede ser hasta divertido. Solo debes buscar uno que te llame la atención, explicó, poniéndose de pie mientras recogía sus pertenencias. Denji solo miraba en silencio, considerando la oferta. Mentiría si decía que aquello siquiera capturaba un poco de su interés. Leía por y para Rece, no tenía por qué seguirlo haciendo si ella no estaría ahí. Buzó, apoyando su cabeza sobre su mano, frunciendo el ceño, cerrando los ojos, casi como una rabieta silenciosa, un no a la simple idea de tener que hacerlo por su cuenta. ¡Ey! Sintió que le hablaban a su oído, un susurro que le dio un extraño cosquilleo por todo su cuerpo. Cuando lo termines, te prometo que podemos discutir sobre él, cuéntame todo, canturreó la chica, dando par de palmadas en la cabeza del rubio para pronto irse sin más por la puerta del local, no sin antes despedirse de su aburrido jefe detrás del mostrador. El adolescente quedó paralizado por unos momentos, para pronto sonreír a sí mismo, asintiendo. Así que sí que valía la pena, iba a leer un libro por ella. No le importó escuchar al otro único adulto en el local suspirar, parecía que había dicho su plan en voz alta. ¿Cuál perro con correa?, comentó el señor. Denji no le prestó atención, ese señor podría irse al carajo. Días pasaron desde su última reunión. Acordaron que ambos descansarían un poco del otro, o más bien, acordaron darse un tiempo para darle oportunidad a Rece para irse de viaje con sus amigos, mientras que Denji se quedaba en casa esperando a que ella volviera. Era aburrido estar en casa, ir a la cafetería era su distracción y entretenimiento mientras no trabajaba. Además, esos días, la frecuencia de demonios había bajado, todo era mucho más tranquilo. Monótono. Aburrido incluso con la compañía de los otros dos en la misma casa que él. Era notable que algo pasaba con Denji, más reservado, callado, extraño de él. «¡Ey, cara de nalga!», habló una voz femenina, haciendo que volteara a donde le llamó, para tan solo ser golpeado por una almohada que le hizo doler la nariz, el dolor acompañado de la irritable risa de Power resonando en las paredes a carcajadas. Sin perder tiempo para comenzar a forcejear contra ella en el piso de la sala de estar, cada cierto tiempo golpeando la pequeña mesa que estaba al lado suya, en aquella donde solían comer juntos. Un gruñido sonó en la lejanía, para pronto detener la pelea con una botella rociadora de agua, echándole a ambos hasta que se soltaran. «Basta de eso», regañó el pelinegro de pie a un lado de ellos, solo lo veían en silencio. «Un día van a romper la maldita mesa».
quejó, volviendo a su lugar en el mesón de la cocina, poniendo su atención en algo que tenía ahí, pero ninguno de los demonios alcanzaba a ver. Al rubio le nació el interés de qué se trataba, se alzó lo suficiente para notar que estaba escribiendo algo en un cuaderno. ¿Qué haces?, preguntó inocente, con genuino interés en qué hacía el de cabello negro, siendo ignorado por él. Te estoy hablando, continuó, levantándose, con intenciones de quitarle el cuaderno en posesión del ajeno. Maldito idiota. Le interrumpió el mismo Aki una vez más con ese rociador de agua. ¿Qué te importa?, replicó el mayor, cerrando el cuaderno y apoyando el brazo sobre él. Denji lo miraba como un perro hambriento a su plato de comida fuera de alcance. Mira, esto se llama libreta, y escribes en ellas, o las lees, explicó con falsa, forzada amabilidad, sacudiendo el objeto frente a su cara, echándose hacia atrás cuando el rubio intentó tomarlo. Cierta mueca apareció en el rostro de Aki. Estos no son dibujos, Denji. Son palabras. Remarcó de nuevo. Creo recordar que tú mismo dijiste que nunca habías ido a la escuela, ni siquiera sabes leer, ¿o sí?, preguntó, ojos fijos en el de dientes filosos, quien pronto se había tensado. Mierda, eso era cierto. Aki no sabía que Denji había estado con Rece todo ese tiempo. Se supone que en ese tiempo él hubiera tenido que estar en sus patrullas, no jugando a la escuela con la niña que creía que le gustaba. No sabría cómo reaccionaría si se enterase de tal cosa, apostaría porque le diera igual. Siempre parecía tan indiferente y distante con él, con ambos. Aki era un personaje, uno complicado, para nada fácil de entender a veces. Debía leer lo que sea que estuviera escrito ahí. El corazón de motosierra se echó para atrás, cruzando sus brazos sobre el mesón, poniendo pronto su cabeza sobre ellos, mirando al de ojos azules, quien no le dijo más nada, solo mantuvieron contacto visual por unos segundos sin decir nada. Casi parecía que Aki iba a decir algo, pero se arrepintió antes de darse la vuelta e irse a otro lugar de la casa. Así solían ser las interacciones entre ambos. Era curioso, extraño. A Denji le encantaría saber qué pensamientos había detrás de la mirada perdida del pelinegro sobre él. Estaba seguro de que esa estúpida libreta tenía su respuesta. Más de una vez había tratado de quitarle el cuaderno al pelinegro, quien ahora estaba más atento de esconderlo por alguna razón que desconocía, aumentando más sus ganas de tenerlo entre manos. En una oportunidad hasta agarrarse a golpes para conseguirlo, fallando en el intento luego de un golpe seco sobre su cabeza por parte de Aki. Maldita sea, qué brusco era a veces, le daban ganas de devolverle cada punzada para que sufriera el doble, pero algo lo hacía detenerse, había algo en esos azules profundos que lo intimidaba. Se sentía frustrado, ya habían pasado 2 días desde que siguió intentando conseguir el dichoso libro, o siquiera dirigirle la palabra a Aki. Power se sentía tan incómoda entre ellos dos que decidió irse a quién sabe dónde, una misión especial, en sus palabras, o algo así había escuchado el rubio. No le importó mucho, las cosas volvieron a ser cuando estaban solos en casa. Siendo solo su persona y Aki dentro de las mismas 4 paredes. Ese día había sido especialmente pesado, ambos llegaron cansados a su hogar, sin intenciones de romper el hielo ni dirigirse la mirada. Acciones discretas, pasos silenciosos, derrotados ambos en cama, eso, si tan solo pudiera dormir como siempre lo hacía. Daba vueltas entre sus cobijas, de vez en cuando golpeando sus almohadas para volverlas algo más cómodas. Nada, no podía conseguir una pizca de sueño a pesar de estar cansado. Era como si su cuerpo inconscientemente estuviera diciéndole que tenía algo pendiente. Vaya que lo tenía, el clic dentro de su cabeza se lo recordó. Se levantó en silencio, asomándose para ver a Aki de cerca, se veía tan cómodo, profundamente dormido. Estaba seguro que esa era la primera vez que se perdía en las facciones del mayor, cabello suelto, rostro relajado, respirando tan relajado. Era extraño que el usual impulso de hacerle alguna maldad no estuviera ahí. Sacudió su cabeza, reaccionado. Claro. Esa era su oportunidad. Se limitó a sacarle el dedo del medio, dándose la vuelta para comenzar a buscar en la oscuridad dónde estaría la maldita libreta del de cabello negro. Sentía su corazón latir con fuerza, era hasta emocionante. Revisó en todos lados, debajo de la mesa, dentro de los gabinetes de la cocina, incluso debajo de los cojines o dentro del refrigerador, no había nada. Otra vez la frustración se burlaba en su cara, gruñó para sí, queriendo patear y mandar todo a la mierda, eso hasta que en un desespero empezó a buscar en el sitio donde solo Aki podría alcanzar, encima de los mismos gabinetes de la cocina. Casi gritaba de emoción al sentir las hojas en la punta de sus dedos. Gané.
musitó para sí al tenerlo entre manos, y asegurándose de que el otro chico siguiera dormido, se asomó al cuarto, para encontrarlo como lo había dejado antes, sin haberse movido ni un centímetro. ¿Cómo puede dormir así?, pensó, caminando a su ahora lugar de lectura, en balcón. Había una buena cantidad de luz debido a la luz artificial de la ciudad, la suficiente para diferenciar su mano con claridad frente a su cara, suficiente para alcanzar a leer la primera página. Aki Hayakawa. Escrito en la esquina inferior izquierda de la primera hoja del cuaderno. Esa era la primera vez que el rubio le prestaba atención a lo delicada que era la letra del contrario, toda cursiva, no tan pequeña. Iba acorde con su escritor. Estuvo unos segundos con la mirada perdida en tan solo el nombre del autor, su compañero. Quién sabe qué tendría allí guardado. Después de todo, estaba ahí a escondidas, el de ojos azules quería cumplir su meta de que no lo leyera, ahora estando ahí, a punto de describir de qué se trataba todo. Volteó la página, leyendo por encima lo que estaba escrito, antes parecían solo ser listas tontas de compra, plasmadas con mucha flojera, el lapicero no malgastaba la hoja. Eso, hasta que un par más adelante algo llamó su atención. Una fecha, sin año. Me convertí en Devil Hunter. No pudo evitar sorprenderse un poco con eso, mordiendo su labio mientras se cuestionaba, ¿desde cuándo habrá sido esa fecha con exactitud? Los números aún le costaban, pero se hacía una idea de cómo funcionaba el pasar del tiempo. Más adelante, otra fecha, nuevamente sin año. Me asignaron a una compañera. Me quiere hacer fumar, es una tonta, que no sabe que eso pudre los huesos. Se ve como una buena persona a pesar de todo. Himeno, pensó Denji, bajando un poco más en la hoja, algo escrito con un material distinto, parecía grafito. Me gusta fumar, creo que me ayuda. Esa última parte era difícil de leer, parecía que alguien había hecho el intento de borrar esa segunda parte, fallando en el intento. Aquello le resultó raro, hasta escribiendo parecía que su mayor le costaba expresarse con claridad. Pero eso pensó hasta que siguió y siguió. El cuaderno tenía experiencias, ideas, pensamientos, todo. Tenía a Aki dentro de sí. Todo aquello que parecía no tener, estaba ahí, sus sentimientos y emociones. Todos, o al menos la mayoría de ellos, con fechas. Podía ver cómo el número avanzaba, o a veces retrocedía, indicando el paso de los años, también su letra cambiando consigo, volviéndose más organizada, recta, contrastando con los sentimientos descritos ahí. Una de las páginas más recientes le llamó la atención, ya era la mitad de la gruesa libreta. Ahora él está viviendo conmigo. Odio vivir con él. Se quedó mirando esa última oración con cierta mueca que él mismo era incapaz de ver, se formó inconscientemente. Ceño fruncido, procesando lo que en aquel momento era obvio, pero no se había tomado el tiempo de digerir o siquiera darle importancia. Es un desastre. Sucio. Denji rodó los ojos, recordando los regaños que Aki le daba al comienzo de su estadía, a veces más amargos que otros. Lo tomó desprevenido, pero ahora sí se portaba bien, no podía haber sido tan malo, ¿cierto? De verdad Aki le había odiado tanto desde un comienzo. ¿Y qué tanto importaba? Ojalá se hubiera quedado en ese callejón. ¿Por qué su pecho dolió ante ese pensamiento pasado? Posó su mano sobre su barbilla mientras leía varias veces esa última oración, soltando un suspiro algo pesado, sin saber qué pensar con exactitud, solo un sentimiento extraño dentro de sí, uno amargo mezclado con cierta diversión. Ese mismo día fue cuando lo pateó hasta casi hacer que se desmaye del dolor. Pensándolo bien, y entendiendo su punto de vista, él tampoco habría querido vivir con alguien así. Pese a eso, el rubio nunca lo odió. Denji nunca odió a Aki por ser él. Notó que pronto Power había llegado a sus vidas también, fue más o menos la misma experiencia que con su persona, parecía, hasta los comparó con un vacío es igual a él, acompañado de un entrañable aunque él ya no es tan malo. Pasó la página, sintiendo un escalofrío con lo siguiente que estaba escrito ahí. Himeno murió. Había algo distinto en esta. La letra estaba plasmada con más cuidado que sus mensajes de odio hacia el rubio. Curvas limpias, ningún rastro de grafito o tinta escurrida, solo esas dos palabras. Parece que hizo el esfuerzo de que quedara lo más limpio posible. Denji chasqueó su lengua. ¿Y qué hay de ti, idiota? Preguntó dentro de sí, como si estuviera hablando con él mismo aquí. Podía recordar bien ese día, fue cuando iba a volver a entrar a la habitación hasta que escuchó los sollozos del otro lado, donde se congeló y no supo qué hacer. Donde pensó que había perdido su humanidad porque no lloró ante la muerte de una compañera.
Aki también estuvo a punto de morir. ¿Por qué él no escribió sobre eso? Prefiero ignorar lo otro. Leyó más adelante, casi como si le estuviera respondiendo. No importa qué pasará en 2 años. Denji tragó saliva a la respuesta de su propio pensamiento con el triste mensaje, un detalle que casi, por no decir siempre, olvidaba. El mismo Pelinegro ya les había contado incluso, ni él ni Power supieron cómo responder a ello. Era cierto que Aki moriría en los próximos años por el trato con un demonio. 2 años no son nada, menos cuando su vida parecía ir a mejor con el par de tontos con quienes vivía ahora. No quería que eso se desvaneciera, incluso si no sabía expresarlo con exactitud, incluso si no sabía decirle directamente que apreciaba cada vez más todo el trabajo que hacía dentro de la casa, y que él se estaba esforzando, junto a Power, para hacer su convivencia más amena, aunque a veces tengan sus bajos, como sus peleas por cosas tontas. Es extraño. Páginas más adelante, Denji prestó un poco más de atención. Seguido de varios garabatos, tachando los borrones que habían, casi como al comienzo del diario. ¡Qué cursi! Ya pasará. Finalizó. Extraño, solo así podía describirlo, ahora era más vago con sus palabras, como si estuviera evitando escribir allí. En parte frustrante, antes se expresaba tan claramente y ahora volvió a donde empezó. Eso, hasta que encontró relatado ahí un día que recordaba. Un día que fueron de paseo los 3, fue un día divertido. Cielo despejado, risas, helado, y espantar a niños para jugar en sus juegos de aquel parque. Parece que eso no fue todo lo entretenido para el Pelinegro. Sus ojos son color miel al sol. Cursi, hasta fuera de personaje, le fue difícil imaginarse su cara seria musitando tales palabras. Pero no paraba ahí. Después de reír, sus mejillas son rosadas. Cuando se emociona, parece que su cabello se eriza con él. Es imposible no sonreír de vuelta cuando me mira con esa expresión. Es gracioso cuando arruga su nariz al estar molesto. Sus labios. La escritura se detenía, de nuevo tapadas con más líneas por arriba. Dejando al rubio con la intriga de a quién se refería. Ese día solo fueron ellos 3, ¿no fue así? Se llevó un susto cuando escuchó un sonido de dentro de la cocina. Maldijo en voz baja, volteando de dónde provenía el sonido, sabía perfectamente de quién se trataba, no había más sospechosos, lo vio ahí sin más, buscando algo dentro del refrigerador, daba igual, lo único que importaba era que Aki no lo viera. Se dio cuenta de que era demasiado tarde cuando vio a la figura que tembló mirar detrás suya ante la fría brisa que entró, volteó hacia donde estaba él, pudo ver un poco de la expresión sorprendida del Pelinegro al verlo, su corazón se aceleró cuando de un momento a otro lo tenía frente suya, aún dentro del cálido piso del apartamento. ¿Qué hiciste?, preguntó con voz más ronca de lo usual, aún parecía somnoliento. Denji no estaba seguro si había escuchado las hojas del cuaderno agitarse detrás suya al esconderlo, pero las cosas no estaban a su favor. Quedarse callado y mirarlo no parecía haber alegrado al Pelinegro, el suspiro pesado que soltó se lo indicaba. Dámelo. No sé de qué hablas, excusó débil, mirando hacia otro lado. No esperaba que se acercara a él tan de repente, parándose frente suya e inclinándose hacia él, haciéndolo mirar hacia arriba, ambos conectando miradas. Le parecía fascinante cómo sus ojos azules se veían tan oscuros por la falta de luz, pese a eso, transmitían una profunda tranquilidad y aire de misterio. Un suspiro escapó de él de forma inconsciente cuando su mano se apoyó de la silla en donde estaba sentado, haciéndolo soltar el cuaderno detrás suya, el sonido delatando de lo que hacía ahí en realidad. Aki murmuró algo en voz baja, agachándose para tomarlo, rozando su cálida piel con la fría del rubio, toque suficiente como para que empezara a sentirse arrepentido de sus acciones, cosa que rara vez pasaba. Cuando el mayor se puso de pie con el cuaderno en manos, solo se limitó a verlos a ambos, suspirando de forma pesada. ¿Cuál es tu afán con esto? Te dije que no lo tocaras, preguntó, cansancio en su voz ante el tema. Tenía curiosidad, admitió, mirándolo de nuevo, notando cómo revisaba las hojas por encima, quizá en búsqueda de rayones nuevos, ladeando la cabeza cuando no consiguió nada. Dije que no eran dibujos. Repitió lo que dijo hace días, entrecerró sus ojos, el rubio soltó un quejido ante la nueva expresión sobre él. Pareció que iba a abrir la boca para decir algo, acusarlo de algo, muy seguramente, mas no tuvo argumento con el cual. Di lo que estabas pensando, le ordenó el de dientes afilados. Aki solo lo miró, dudando de si hacerlo en verdad o no. ¿Por qué lo querías?
Cuestionó una vez más. Denji bajó la mirada antes de responder, sobando su nuca con su mano. Cierta excusa cruzó su mente, pero decir porque era tuyo es muy bajo. No podía decirle eso delante de él. Para leerlo. Confesó, cualquier rastro de suavidad en la expresión del pelinegro de cabello suelto se esfumó. Recé me dijo que leyera algún libro, ¿y quién es Recé? Interrumpió el más alto, haciendo que Denji sintiera en su vacío estómago. Su silencio habló más por él. No has ido a tus patrullas. Concluyó Aki, con un tono amenazante, como si ahora todo le hiciera sentido. Había conectado los puntos. ¿Pensabas que Makiman no se daría cuenta? ¿O yo no lo notaría? Interrogó, agitando su mano con el cuaderno de vez en cuando. De todo lo que estabas haciendo, esto. Cuestionó, parecía incrédulo, sobre todo confundido. Todo para leerme. Pronto se calló, admirando las facciones del menor, quien se veía igual de confundido por su reacción. El rubio quería terminar de entender bien el porqué de su reacción, porque después de soltar todo eso se limitó a suspirar y taparse el rostro, como si estuviera avergonzado por algo. Pero había una duda más importante antes. Después de una corta pausa, una en donde ya lo había visto alejarse, lo llamó, haciendo que se detenga en seco, sin voltear a verlo de nuevo. ¿A quién te referías el día en que salimos solo nosotros tres? Preguntó. El pelinegro no respondió con más nada que una silenciosa mirada por encima de su hombro, para irse a su cuarto sin darle respuesta alguna. Eso fue lo último que hablaron. No intercambiaron ninguna otra palabra. Irónicamente para el rubio, el silencio era demasiado abrumador, uno que nunca antes había durado tanto. Parecía que el de ojos azules estaba dispuesto a de verdad no decirle más nada, quién sabe por cuánto tiempo, puede que ya desde días anteriores no se habían hablado, pero después de su pequeño incidente, las cosas se tornaron algo más tensas. El desayuno de la mañana siguiente fue silencioso, fue incómodo, ni una sola mirada le devolvía, igual a la hora del almuerzo, parte de la tarde, era como si ya no existiera frente a Aki. Algo le dolía, esa distancia repentina apretaba su pecho y hacía doler su garganta, ni siquiera pudo comer a gusto. La mejor solución que tuvo fue salir de ahí, al fin cumplir de verdad sus patrullas del trabajo del turno de la tarde, prefería aburrirse afuera, donde quizás podrían despejarse un poco más. Otra mentira más para tratar de sobrellevar la realidad. Una que no dejaba su mente, era tonto, pero parte de sí consideraba en la posibilidad de que Aki dejara de hablarle para siempre. Odiaba eso. Odiaba que ese fuera su supuesto destino luego de haber leído el cuaderno especial de su amigo. Sintió la necesidad de desahogarse, le provocó destrozar algo, iba a gritar, si no fuera porque el grito de alguien más se lo quitó. Sonó desesperado, lleno de terror. Volteó de donde provino, sorprendiéndose por lo oscuro que pronto se veía en la dirección de donde sonó sin rastro alguno de la persona que había gritado. Era como si toda una parte de la calle estuviera sin electricidad, ni siquiera la luz del débil sol que se ocultaba en el horizonte bastaba para alumbrarlo. Forzó algo la vista, tratando de mirar hacia adentro, logrando notar cómo lentamente la negra figura comenzaba a extenderse por la calle. Denji. Llamó una voz mientras le tomaban el brazo de forma firme. Esto no me da buena espina. Habló de nuevo, el nombrado solo volteó a verla, perplejo. Habían pasado días desde que la vio, pero se sentían como semanas, y esa es la primera línea que suelta cuando se vuelven a ver. Soltó un suspiro, o más bien, escapó de su pecho cuando notó su expresión nula del miedo que tenía. ¿Y tú dónde carajo estabas? Preguntó el rubio, queriendo hacerse el indignado, pero casi se ponía a llorar al verla de nuevo. Quería contarle todo, quería desahogarse, contarle lo que pasó en las últimas horas, contarle lo que había leído, contarle cómo lo trató a Aki en la madrugada, contarle cómo parecían odiarse de nuevo. Contarle cómo tenía miedo de que Aki lo abandonara. Antes de que Power pudiera responder con algo, sintió como el edificio retumbó, un crujido que le heló la sangre al ver cómo la oscuridad pronto se extendía a lo largo de toda la estructura. Maldijo en voz baja, tomando la mano de Power para salir corriendo de allí. Pronto todo el edificio comenzó a quebrarse cada vez más, cayéndose a pedazos, se podían escuchar los gritos de la gente, sus pasos apresurados, el terrorífico crujir de la estructura. Una voz conocida resonaba hacia el edificio, mareando un poco al rubio al tratar de ignorarla, pero era imposible. Evacúen. Fuera, todos fuera de sus casas. Gritaba el de cabello negro a través de un megáfono con varias figuras familiares alrededor, parecía que los cazadores estaban ya en la escena, además de Aki, algunos de la División Especial 4.
Salgan, salgan. Gritaba detrás con menos urgencia el ángel de cabello rosa, también con un megáfono, indicándole a la gente a dónde dirigirse a la distancia. Entre varios esquivos, ayudar a un par de personas a salir de sus apartamentos, pronto estaban de pie en la calle vacía, bullicio a lo lejos podían inspeccionar de verdad a lo que se encontraban, más la tensión de todos por el mismo hecho de no saber, nadie comentaba nada. ¿Si es él?, preguntó Power hacia Aki, aún sujetándose del brazo de Denji, quien miraba cómo poco a poco se acercaba más y más la oscuridad. El de dientes afilados volteó poco después, buscando una respuesta. Él pensó. Esto no es oscuridad, respondió el más alto, acercándose con cierta precaución, pateando una piedrita del asfalto hacia lo oscuro, para que unos largos segundos después, cayera de nuevo sobre ellos. No les dio tiempo de decir más nada, cuando alguien gritó. Cuidadoso. Todo aquello que cayó dentro del aparente vacío, comenzó a caer de nuevo desde el cielo, amenazando con caer encima de todo aquel que estuviera cerca, incluso las personas, algunas teniendo más suerte al caer, otras teniendo un horrible final. De los sobrevivientes, algunos después de caer quedaban con la expresión perdida, arrodillados, como si estuvieran procesando algo. Refugiados debajo de un techo, alguien corrió hacia ellos, sujetándose de la primera persona que encontró, desafortunadamente, fue Aki. Yo no lo hice, lloraba, apretando su uniforme, luchando por aire, su mirada estaba perdida. Yo no fui. Yo no hice nada malo. El pelinegro reprimió una expresión de dolor ante la desesperación del desconocido, sin saber qué hacer, hasta que el hombre fue jalado desde atrás, haciéndolo reaccionar. ¿Está adentro?, preguntó con una expresión de molestia Denji, sin recibir respuesta. El demonio, idiota. Continuó en un gruñido, el hombre solo se asustó más. Denji. Llamó firme el más alto, frunció su ceño hacia la actitud del más joven, quien chasqueó su lengua, incómodo, evitando su mirada, dejando ir al hombre, quien pronto fue guiado para que recibiera primeros auxilios. Después de eso, y que cayeran todos los escombros, más personas siguieron cayendo, luciendo de la misma manera de ese hombre, asustados, exclamando que no lo hicieron, no fueron ellos, no quería hacerlo. El tiempo siguió corriendo, pronto volviéndose un ciclo en el que no habían muchas opciones. Las oleadas de objetos y gente que caían seguían a un paso lento, deteniéndose por momentos para solo volver a atacar, era desesperante, sin duda. Se limitaban a ayudar a la mayoría de heridos, seguir evacuando gente, eso, hasta. ¿Que no vamos a hacer nada?, interrogó el rubio hacia el líder del grupo, quien no le dio respuesta, muy entretenido ayudando a una mujer herida, gruñó en voz baja como respuesta hacia su actitud distante. No podemos seguir así. Solo perdemos el tiempo. Al fin piensas, cara de nalga. Gritó Power de vuelta, alzando la mano para apoyar a su compañero. Todos los ojos se posaron en Aki, ceño fruncido, parecía frustrado. Claro que trataba de pensar en una solución, mas no veía cuál. Un demonio sin cuerpo era algo a lo que no se había enfrentado nunca. Antes de que pudiera haber dicho algo, escuchó los pasos apresurados de alguien, par de figuras movidas de un cabello rubio y un par de cuernos corriendo directo hacia el vacío en donde desaparecieron. Dentro, era raro, no era frío, ni cálido, era tal cual, un vacío sin más, no sentía como si estuviera cayendo o subiendo. Denji se mantenía atento, mirando alrededor en busca del demonio, o alguna pista de dónde podría estar Power, quien desapareció de nuevo pese a estar junto a ella. Comenzó a sentir frío, una fuerte brisa acompañado del vacío de su estómago cuando sintió que caía, viendo el pavimento debajo suya, pudiendo hacer algún movimiento para caer arriba de algunos escombros que para nada suavizaron su caída, pero no fue suficiente para matarlo, pero sí dejarlo jodido. Quejó, moviéndose adolorido y lento, subiendo la vista ante una sombra frente suya. Ah. Sí que eres un perro, alardeó la de cuernos, yo sí caí bien, como un gato. Ayudándolo a levantarse. Aquí. Ángel habló, llamando la atención de los otros demonios, haciéndolos girar hacia el nombrado, quien estaba arrodillado, manos en el suelo, justo como las otras personas de antes. El ángel se acercó un poco, colocándose de cuclillas frente a él, ladeando el rostro para poderlo ver bien, notando la forma desesperada con la que limpiaba sus lágrimas. ¿Lo vieron?, preguntó con voz ronca, alzando la cara poco después. La urgencia de la situación no les hizo percatarse al momento de su expresión algo perdida. No hay nada.
quejó Power, deshaciendo el gran mazo que había hecho con su sangre de sus muñecas, decepcionada a su manera, una pequeña rabieta cruzando sus brazos, claramente fastidiada por la falta de acción. Por otro lado, el rubio no dejaba de inspeccionar la expresión del pelinegro, iba a hablar, hasta que una voz lo hizo antes que él. ¿Y tú sí? Preguntó Ángel, aún agachado frente al de ojos azules, quien pronto se levantó y asintió. El ángel intercambiaba miradas entre los dos con una expresión neutral, uno fijado en el otro, y el otro demasiado perdido como para notarlo. Sin esperar más, el más bajo de todos se levantó mientras soltaba un pesado suspiro, aburrido de tanto drama entre los dos hombres, uno del que no conocía el contexto, pero era más que obvio que algo pasaba entre ellos. Caminó hacia el lado de la chica de cuernos, e hizo una seña para que se agachara y pudiera susurrarle algo. ¿Qué tal si los empujas? Susurró, no hacía falta mirar su expresión para saber que ya estaba sonriendo con todos sus dientes. Creo que sería, no le dio tiempo de terminar cuando ya vio a Power caminando hacia ellos, tomando de forma brusca a ambos de los brazos, sacándolos a ambos de sus pensamientos, no importó qué insulto usaran en ella, no los iba a soltar. Échenle ganas. Exclamó sonriente, pateando a uno de ellos y soltando el brazo del otro, viendo cómo pronto desaparecían en el vacío debajo suya. ¡Ayakawa! Gritó una voz femenina algo distorsionada, ambos peligrosas voltearon hacia el sonido, era la pequeña radio que tenía Aki para comunicarse con los demás, parecía que se le había caído cuando cayó de cielo. Ese si se mueve, no es infinito. Comentó emocionada, pero con cierto tartamudeo. Muy tarde, ya murieron. Respondió Power al tomar el objeto, pudo escuchar el chillido característico de la joven al otro lado del aparato, para ser pronto arrancado de sus manos por el contrario alado. Ya lo estamos tratando, Coveney. Corrigió Ángel, mirando nulo la expresión de molestia de Power sobre él, pronto fijándose de nuevo en el vacío negro cerca de ellos. Si no era infinito, significaba que no era un demonio tan poderoso, menos mal no se trataba de un primogénito, sino un demonio normal, el demonio del vacío. Vacío, de nuevo, ni frío ni calor, el silencio era ensordecedor. No era tranquilo como podía ser la soledad de la noche, lo único que resonaba era su propia respiración, acompañado de una creciente preocupación en su pecho, inquietud, como que algo no estaba bien, que debía hacer algo al respecto, pero no sabía qué era, no sabía qué hacer, no entendía qué estaba pasando. Era desesperante. Era como si el sitio lo obligara a sentirse así, estar solo en contra de sus propios sentimientos, utilizar su mente y cuerpo para hundirlo cada vez más. Lo único que lograba sacarlo de allí era que alguien tomaba su antebrazo con firmeza, una que llegaba hasta a doler. No te sueltes. Ordenó Aki, los ojos marrones de Denji de nuevo sobre él, sintió su pecho apretarse por su expresión, nunca había visto a su compañero tan asustado por algo. Pronto, sus alrededores cambiaron, todo seguía igual de oscuro, pero el ambiente era mucho más pesado, un presentimiento de que algo terrible iba a pasar, y ocurrió, pero no precisamente a él, lo que lo hacía peor. Ver cómo el de cabello negro tapaba su oído con la mano libre que le quedaba, cerrando sus ojos con fuerza, ocultándose de algo que no terminaba de comprender. Pronto, el ambiente se llenó de susurros de voces desconocidas, Denji no terminaba de entender qué era lo que decían, pero Aki parecía completamente ensimismado y atacado por estas. Es tu culpa. Si no hubieras mandado a Taiyo de vuelta, él estaría vivo. Si no hubieras hecho ese berrinche, no te hubieras quedado solo. Tú debiste morir ese día. No mereces estar aquí. Himeno no se habría sacrificado por ti, su muerte no habría sido en vano. Tú eres el que debió irse hace tanto. ¿Quién crees que eres para poder matar al demonio pistola? Siquiera puedes contigo mismo. Todo pronto se volvió oscuro, su visión nublada, cuerpo pesado, impotente. Sentía como algo lo jalaba, quién sabe a dónde, pero no era reconfortante, todo lo contrario, quería huir, soltarse, poder respirar profundo sin sentir una presión en su pecho, pero no podía hacerlo, muy en el fondo, una voz le pedía rendirse, morir allí mismo, sofocado por la presión del vacío. Un sonido familiar lo hizo reaccionar, uno que ayudó a liberar su adolorido corazón de la presión. Un sonido que no era precisamente tranquilo ni relajante, pero por una razón que sabía muy, muy profundo dentro de sí, le generaba calma, sabía de quién provenía. El rugir de una motosierra. Rugido que no se detuvo hasta liberarlo. Le habría encantado ayudarle, apoyarlo, pelear una vez más a su lado, demostrando cuán importante era para él también, que él también arriesgaría la vida por él por tan solo ver esa sonrisa de dientes afilados una vez más.
por verlo ser feliz un día más, por estar a su lado hasta que se le acabara el tiempo, tratando de disfrutar cada segundo que le quedaba a su lado. Por estar al lado de quien amaba, solo unos segundos más. No supo cuánto tiempo había pasado, ni de cómo había llegado a la suavidad de la cama del hospital con el que ya estaba tan familiarizado, pronto sentándose, mientras miraba sus manos, tratando de hacer memoria, pero algo lo hizo despertar de inmediato, el sonar de una voz conocida llamar su nombre. Ambos conectaron miradas, los ojos de ambos inspeccionando al otro. Denji parecía no tener ni un solo rasguño, como era de esperarse, tenía un cuchillo entre manos, con una manzana en la otra, intentando cortar pedazos como hace mucho hizo Aki por él, eran lejos de ser tan limpias como las del pelinegro, pero solo el hecho de que lo estuviera haciendo por él, le llenaba el corazón. La voz quebrada de Aki llamando su nombre de vuelta lo hizo dejar todo de lado para lanzarse sobre él, abrazándolo firme, ocultando su cara en el cuello del mayor. Hubo silencio por unos segundos, ambos disfrutando el tacto ajeno, uno que antes no habían experimentado juntos, uno que el rubio no pensó que disfrutaría tanto. Pensé que habías muerto, idiota. Susurró, sintiendo su garganta doler por tragarse las lágrimas que tanto querían escapar. Lágrimas que no tardaron en aparecer en el rostro ajeno, algo que no se habría esperado jamás. Nunca se había imaginado que tendría a Aki llorando en su hombro, sujetándose con fuerza a él, como si no quisiera que se alejara de él jamás. Quería disfrutar todo el tiempo que le quedaba de la compañía del menor, no alejarse nunca de él, ser honesto consigo mismo y tener una pizca de felicidad en lo que ha sido de su triste vida hasta ese momento. Denji, llamó en un susurro quebrado, haciendo que el rubio lo mirara de vuelta, pudo notar sus ojos húmedos, cosa que le hizo sonreír, la expresión entre sorprendida y preocupada era un poema para él, uno que lograba calmar a su ajetreado corazón. Colocó su mano sobre la mejilla ajena, acariciando su rostro con cariño, una dulzura que nunca antes había visto de él. No puedo enojarme contigo. Musitó después, dejando salir un suspiro pesado por la nariz, tratando de relajarse. ¿No me odias?, preguntó el híbrido, formando una cara que parecía la de un perrito triste siendo regañado. El cansado pelinegro negó con la cabeza, sin embargo, Denji no parecía satisfecho con la respuesta. Dudó en seguir, desvió la mirada, bajando la mano de Aki de su rostro. En tu libreta decías que sí, comentó, casi apenado de usar ese comodín como un argumento en contra de las palabras suaves del mayor. El silencio volvió a ser protagonista entre ambos, el de ojos azules no teniendo con qué defenderse, puesto a que era cierto, en un inicio, odió compartir su casa con alguien como Denji, pero también era cierto que, después de pasar tanto tiempo con él, compartir junto a él, lo habían hecho cambiar de parecer. Eso ya no es verdad, dijo al fin Aki, bajando su mirada a las manos del menor, buscando jugar con ellas, explorando la forma de las ajenas, sintió la mirada del contrario sobre sí, hizo un esfuerzo en no mirarlo de vuelta aún, quería expresarse debidamente, con palabras. Ya no puedo hacer eso, agregó poco después, envolviendo sus largos dedos con los de Denji, sintiendo su calor corporal acompañado del suave temblar en su pulso. Me gustas, confesó, al fin alzando la mirada hacia el rubio, sintiendo todo su cuerpo arder, quién sabe si era por la vergüenza de estar confesando como un adolescente enamorado, o por haber llorado hace no mucho. Su corazón tembló ante la expresión que no terminó de comprender del otro. Me gustas, Denji, repitió, ladeando ligeramente su cabeza, observando con detalle su expresión de nerviosismo y asombro. Fue su turno de sentirse sorprendido cuando sintió los labios ajenos sobre los suyos, la sensación que tanto anhelaba desde hace mucho tiempo sin antes haberlo notado, sino hasta hace poco. Una ola de sensaciones nuevas para los dos. Por el lado de uno, su primer beso decente, además del hecho de que fuera con un hombre, no significaba que fuera malo, para nada, sentía su corazón latir con fuerza, como sus mejillas se coloreaban de rojo, extendiéndose hasta sus orejas, mantenía los ojos cerrados, disfrutando cada segundo que pasaba. Por el otro, trataba de controlarse para no lanzarse sobre él y reclamarlo como suyo de una vez por todas, también disfrutaba del torpe movimiento del rubio, eso solo sentía que lo hacía más especial, además de por fin tener el honor de estar degustando los labios de con quien había fantaseado más de una vez. Las cosas poco a poco se fueron intensificando, su posición cambió, la vergüenza fue disminuyendo mientras el calor solo iba en aumento, jadeos, roces, toques aún algo tímidos, investigando qué tan lejos se les tenía permitido avanzar con el otro.
No era nada tan atrevido, tampoco nada sexual, además de que el sitio no se los permitía, aunque estaban seguros de que a ninguno de los dos les importaría un carajo en ese momento, solo querían descubrirse un poco más, entenderse de la mejor manera que conocían, mediante acciones, disculparse por su trato rústico de antes, lamentándose de haberse maltratado antes, ahora con suaves caricias sobre su pecho, abdomen, mejillas. ¿Qué tanto tarda ese idiota?, exclamó una voz femenina en otro sitio, pronto siendo callada por otra chica con un siseo entre dientes, que pronto se lo devolvió, haciéndola reír. Anda, anda. Ya. Déjalos, Power. Insistió Rece, tomándola firme por el brazo, sin querer dejarla ir a ver a Aki o más bien, a buscar a Denji, quien solo había ido a visitarlo, aún no tenía ni la más mínima idea de que había despertado. En realidad, Aki estuvo inconsciente por un par de días, los doctores sospechaban que se trataba de una respuesta psicológica al estrés que sufrió, si era como realmente Denji describió que fue estar dentro de ese demonio. En ese tiempo, el rubio no había dejado de hablar lo asustado que estaba por la situación del mayor, confesándole a Rece lo que hizo, o más bien, el libro que leyó, más bien, enterándose únicamente de la parte que más le pareció extraña a Denji, que Aki gustase de él. La joven no se lo dijo al instante, sino que logró convencerlo de más bien darle una oportunidad. Tenía la corazonada de que después de una experiencia así, ninguno de los dos perdería el tiempo, y vaya que tuvo razón. Después de la confesión, las cosas fueron mejorando, ambos se dieron una oportunidad. El pelinegro de abrirse un poco más, evitar embotellar todo hasta explotar, compartir cómo se siente en realidad junto a quien ama, y el rubio de aprender algo nuevo, a darse cuenta de que a él también le importa a Aki tanto como Aki a él, el querer proteger a alguien, hacerlo feliz. Aprendió que la risa del más alto se volvió su sonido favorito. Ambos eran felices el uno con el otro, aprovechando cada momento que les quedaba acompañado por el ajeno. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.